Regla de Tres TV. Todos los miércoles a las 7 de la noche realizamos las entrevistas para informarlos y para que usted sepa por quién votar. Entonces, le presento, hoy nos acompaña el candidato del partido Movimiento Semilla, doctor en sociología también, ¿verdad? Bienvenido, Bernardo Arévalo. Gracias por estar en Regla de Tres y por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Fernanda, a usted, a Héctor, a Regla de Tres y a la audiencia por aceptarme y tenerme aquí con ustedes. Es un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos gustaría que conversáramos acerca de, primero, en un minuto usted cuéntenos quién es Bernardo Arévalo. Sabemos que tiene un legado muy importante para nuestro país, un presidente que dejó huella para la mayoría de guatemaltecos, ha sido uno de los mejores presidentes en nuestro país, pero cuéntenos. Bueno, soy hijo de Juan José Arévalo. Nací en el exilio, durante el exilio de mi padre. Posteriormente estudié en Guatemala, en el Liceo Guatemala, me gradué del Liceo Guatemala. Hice estudios universitarios en Israel, mi primer título de licenciatura es de Israel. Posteriormente me dediqué a ser diplomático, hice la carrera diplomática durante 12 años, fui funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fui embajador, fui viceministro y después comencé a trabajar en organismos internacionales, primero en Guatemala, después a nivel latinoamericano, posteriormente a nivel internacional, facilitando y acompañando procesos de creación de consenso y de construcción de confianza en sociedades que emergen de conflictos. Paralelamente he venido desarrollando una carrera académica en investigación. Tengo varios libros, un doctorado que saqué en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y finalmente a los 58 años más o menos decidí que pues era el momento de poner esa experiencia acumulada nacional e internacionalmente para tratar de aportar al desarrollo nacional en la política, porque nos dimos cuenta en el movimiento Semilla que el problema es que mientras la gente honrada y la gente capaz no se involucra en la política, le deja el campo abierto a los corruptos, que es uno de los problemas que estamos teniendo. Y es uno de los fundadores y aparte es el secretario general del Movimiento Semilla. Soy el secretario general del Movimiento Semilla y sí, fui uno de los fundadores del movimiento que no empezó como un partido político, comenzó como un grupo de reflexión y análisis orientado hacia la incidencia, pero el hecho de que el 2015 vino toda esta efervescencia ciudadana de la lucha contra la corrupción y posteriormente vimos que el problema era que llegábamos a las elecciones y nos pasaba más de lo mismo, terminábamos votando por alguien que decía que no era ni corrupto ni ladrón y salió corregido y aumentado. Entonces decidimos que era necesario dar un paso al frente, organizarnos como partido y bueno, aquí estamos ahora. ¿Cómo influyó o cómo influye en su vida el ser hijo del expresidente Juan José Arévalo? Mire, es una pregunta que le hacen seguido, ¿no? Es una pregunta que me hacen seguido y la que reflexiono todo el tiempo. Marca yo digo en dos sentidos, muy positivamente. Primero, el privilegio de haber podido crecer y desarrollarme al lado de un ser humano realmente excepcional. Mi padre no era únicamente un académico notable y el mejor presidente que ha tenido Guatemala, sino además era un gran ser humano, con una profundidad, una humildad, y crecer y con él y estar y poder hablar y conversar fue realmente un privilegio. Y además una responsabilidad enorme porque pues ninguno de nosotros en mi familia había decidido dedicarse a la política y tratar de decir, bueno, somos los hijos de... ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. 5. 5 hijos de mi padre y mi madre. Yo soy el cuarto y nadie había decidido entrar a la política de lleno. ¿Por qué? Porque hay un sentido de responsabilidad que es el otro. O sea, el sentido de privilegio y el sentido de responsabilidad. Nos sentimos privilegiados de ser los herederos de este legado tan especial, pero por eso es una responsabilidad tener mucho cuidado en guardarlo, en protegerlo, en que el nombre de mi padre pues
no se ha menoscabado. Entonces, nosotros entramos, yo personalmente entro a la política con este doble sentido de privilegio y responsabilidad. Ok, a mí me llama mucho la atención en cuanto a que vemos algunos hijos de presidenciables han participado, pero no logran ese porcentaje de aceptación por parte de la población. Sabemos, puede ser un legado, como usted dice, hay cosas buenas, cosas malas, independientemente cada persona que conoce la historia de nuestro país puede dar su punto de vista, pero para usted, ser hijo de uno de los presidentes más notables en nuestro país y con una gran historia, ¿qué es lo que usted considera que esto les sirve hoy por hoy que está postulándose para candidato presidencial, o trata la manera de desvincularlo un poco? No, desvincularlo nunca, pero tampoco aprovecharlo. Es decir, yo no estoy aquí porque soy hijo de mi padre. Estoy como candidato presidencial porque he sido parte de un proceso de conformación política del Movimiento Semilla, y porque llegó un momento en donde el Movimiento Semilla, a la hora de buscar a sus candidatos presidenciales, pues me pidió que si yo podía asumir en este momento esta responsabilidad, y eso es lo que he hecho. Pero de manera que no lo desvinculo, porque es parte de ese legado. Cuando a mí me dicen algo, bueno, ¿y qué es lo que usted rescata de la gestión de mi padre? Tantísimas cosas, pero fundamentalmente el hecho de que él era un hombre que gobernó y que concilió la ética y la política de una manera fundamental. Eso yo lo considero como algo que es mi legado, yo lo llevo, lo voy a llevar adelante, pero yo soy Bernardo Arévalo, es el resultado de su propia historia, su historia como diplomático, como funcionario internacional, como sociólogo, como académico, y entonces no pido que voten por mí porque soy hijo de Juan José Arévalo. Hay muchos comentarios en redes sociales que, bueno, ahora ha perdido credibilidad en los partidos políticos. ¿Cómo recuperar la credibilidad y decir por qué Bernardo Arévalo quiere participar, quiere ser presidente? ¿De qué vive Bernardo Arévalo? ¿De qué vivía antes de llegar a la política? ¿Sí? Vivía yo primero como diplomático, como funcionario, y posteriormente vivía como funcionario internacional, trabajando con distintas organizaciones, primero en Guatemala, posteriormente en Ginebra, estuve 10 años en Ginebra, y después regresando a Guatemala, pero siempre viajando internacionalmente como consultor. Mi vida era alrededor de mi empleo. Yo he sido siempre un funcionario público a nivel nacional y a nivel internacional. La actividad académica la hacía como investigación, más como una cuestión personal. He dirigido programas de investigación en instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o como el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Entonces, mi vida hasta ese momento ha sido la vida de una persona que ha combinado la acción pública con una vida dedicada a ciertos aspectos académicos. Okay. ¿Por qué quiere ser presidente? Mire, porque creo que en Guatemala lo que necesitamos los guatemaltecos es asumir el reto de la participación política. Yo lo que tenía muy claro era que necesitaba incorporarme a la política, porque al final, por eso creamos el Movimiento Semilla y por eso yo dije muy bien, voy a ir al Congreso de la República, porque lo que les comentaba al comienzo, la conclusión que uno saca cuando ve la crisis política del país, el hecho de que el país se viene deteriorando de una manera crónica, que ya ni siquiera estamos estancados. Los indicadores de desarrollo de Guatemala son gravísimos y van en deterioro. Este es el resultado de un sistema político en donde lo que se ha dado a través de los últimos 20 años es un sistema en donde los partidos políticos de siempre se han organizado, pero organizado a partir de la defensa de sus intereses, no partidos políticos que buscan la representación pública para llevar adelante los intereses del país. Por eso tenemos esas instituciones cooptadas. Pero parte de ese problema es que la gente honesta en Guatemala decidió alejarse de la política porque la política es ese lugar sucio, es ese lugar donde están los tramposos. Uno ve las cosas que se hacen en el Congreso, pero el problema es que eso es lo que quieren los corruptos, que se les deje el campo libre. Entonces, nosotros como partido salimos adelante y posteriormente en el partido
pues me pidieron a mí si yo podía asumir ese reto en representación del partido. Hubo un proceso interno de selección, hubo distintos candidatos, nuestros procesos de elección de candidaturas, en todo caso en el Movimiento Semilla, son el resultado de procesos democráticos y pues me ha tocado asumir esta representación, la que llevo con muchísimo orgullo. ¿Qué lo diferencia de los demás candidatos? El partido. Yo no estoy aquí porque Bernardo Arévalo es un proyecto personal, porque yo soy caudillo y creo que tengo que ser presidente. Estoy aquí porque tenemos una organización política que se ha fijado como objetivo transformar el país, porque creemos que no podemos seguir siendo el país que va en el vagón de cola del desarrollo en América Latina. No podemos seguir siendo el país que está en manos de redes político-criminales que se organizan como partidos para llegar a la gestión pública, ocupar todos los espacios en los organismos del Estado, en las municipalidades, y desde ahí usar el dinero y la capacidad que debería ser usada para promover el desarrollo para el enriquecimiento personal. Esta es una motivación que es absolutamente de un equipo, y creemos que afuera están los ciudadanos y las ciudadanas esperando que vengan equipos políticos que vengan a recuperar la política de esas manos. Por eso, al votar por Bernardo Arévalo, ustedes no están votando por un proyecto personal o por un caudillo, están votando por un partido, por un equipo, por una visión, y una visión que está abierta al concurso de todos los guatemaltecos decentes. Bueno, me gustaría, ya entrando de lleno, estos 3 ejes principales o 4 ejes, porque podemos hablar 4 o 5 ejes, pero los 3 ejes que usted diga, aquí quiero arrancar trabajando por Guatemala para poder lograr hacer un cambio totalmente distinto. Todos hablan de corrupción, hablan de salud, hablan de seguridad, de pena de muerte, pero Fernando Arévalo, ¿qué nos propone a todos los guatemaltecos para poder empezar a decir, acá estoy yo presente? Bueno, nosotros creemos que hay tareas muy importantes y hay tareas urgentes. Okay. Las más importantes son las tareas relativas al desarrollo. Necesitamos resolver las brechas históricas que existen en educación, en salud, en desnutrición, en infraestructura, es decir, todas esas áreas que lo que hacen es construir el capital humano, que es la principal riqueza de un país, y que los estados, los gobiernos en Guatemala han abandonado de una manera escandalosa. Eso es lo más importante. Pero lo más urgente es atacar a la corrupción, porque mientras no saquemos a los corruptos del poder, a los mismos de siempre del poder, no se va a poder poner a funcionar las instituciones para atender al tema de desarrollo. De manera que hay que entender que el reto es doble. Hay que tener la capacidad para poder llevar adelante una visión de país, pero al mismo tiempo la idoneidad en términos de la honradez para poder hacerlo. Ahora, concretamente, si usted me pregunta cuál es la tarea central es generar a corto plazo empleo. Darle capacidad a la gente para que pueda, con su esfuerzo, poner un emprendimiento, emplearse de manera productiva, convertirse en un productor agrícola. Es decir, el problema que tenemos es que en las condiciones que se necesitan para la generación de ese empleo, las ha abandonado el Estado. Entonces, el Estado tiene que invertir en la generación de esas condiciones que son las que construyen el capital humano con las que desarrolla el empleo. Hablando de corrupción, que es un tema que nos preocupa a muchos guatemaltecos y por ende pues ha perdido credibilidad los partidos políticos y las instituciones de gobierno, ¿cómo usted, siendo una de sus 3, aquí estaba leyendo que era uno de sus 3 objetivos estratégicos que tiene en el plan de gobierno, ¿cómo enfrentaría usted la corrupción siendo electo presidente? Tomando en cuenta el sistema corrupto que existe. Correcto. Mire, lo primero que hay que reconocer es que es un problema sistémico. Desafortunadamente, la corrupción no es un problema de este último gobierno. Este último gobierno es una expresión exagerada, pero es un problema que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. De manera que el problema hay que reconocer que es un problema que va a tomar mucha determinación y tiempo para irlo resolviendo. Pero el primer elemento que hay que tener claro que es necesario para empezar a resolverlo es la voluntad política.
Cuando un gobernante no tiene voluntad política para enfrentar el problema de la corrupción no va a poder ser contenida. Hay un dicho, no recuerdo de qué país, que dice que el pescado comienza a apestar por la cabeza. Si la cabeza del gobierno, en este caso del Ejecutivo, no está comprometida con la corrupción, el resto del sistema no va a funcionar. Y al contrario, cuando el Ejecutivo está completamente comprometido, se pueden hacer cosas sumamente eficientes para cerrarle pasos a la corrupción. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es hoy en Guatemala? Y nosotros lo hemos visto en el Congreso de la República, lo hemos denunciado públicamente. ¿Cuál es la piñata de los dulces que ata el negocio sucio entre los niveles, entre el Ejecutivo, el Congreso de la República y las municipalidades? El listado de obras grises del Ministerio de Comunicaciones. Ahí es donde hay una repartija de contratos que se van a ciertos diputados, a ciertos partidos, a ciertos lugares, a ciertos municipios, por supuesto, los que están adentro de ese arreglo, y que son los que permiten que con ese mecanismo de corrupción el sistema político siga funcionando. Pero ¿qué pasa si se llega un momento un ejecutivo que no se va a prestar a ese tipo de cuestiones? Que desde el Ministerio de Finanzas se empieza a decir, no, esto no se va a hacer a partir de una negociación, sino a partir de la identificación de cuáles son los problemas y ponerlo. Eso ya empieza a cerrar los mecanismos, lo que en este momento es la principal caja de articulación de la corrupción alrededor de los temas electorales. Bernardo, me llama mucho la atención en cuanto sabemos que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido de nunca acabar, un dolor de cabeza, se ha atrasado. ¿Cuál sería su estrategia en cuanto, sabemos que tiene que haber independencia? Hablen acerca de la independencia de los poderes que existen en nuestro país y cómo lograrían tener una buena estrategia para poder desarticular esa corrupción que existe dentro del sistema de justicia, que si no tenemos un sistema de justicia sólido, un derecho que los guatemaltecos se sientan seguros, imagínense qué va a pasar en la cabeza. La pregunta es estratégica, Héctor, porque efectivamente nosotros tenemos una visión de lo que queremos obtener en términos, no únicamente en términos de la lucha contra la corrupción, también en el término del desarrollo. Pero hay que reconocer que somos una república, hay separación de poderes y hay ámbitos en donde el Ejecutivo está limitado. ¿Actualmente existe esa separación de poderes? No existe esa separación de poderes y ese es el problema. Como la corrupción ya está en todos los poderes, el ideal, y este es un llamado a la ciudadanía, es que la ciudadanía se encargue no solo de votar por el candidato presidencial que más ofrece esa confianza de no estar penetrado por la corrupción, sino además que vote por el partido o los partidos que van a llevar al Congreso de la República a esa gente diferente. No podemos cambiar, si lo que nos molesta es la corrupción, no podemos cambiar el país y vamos a seguir votando cada 4 años por los mismos partidos, porque lo absurdo que tenemos es que los partidos que hoy se dedican a asaltar el poder y a robarse el desarrollo y el futuro de los guatemaltecos son puestos en el poder por los guatemaltecos. Pero eso, el problema, y usted mismo lo ha mencionado o en otras entrevistas, es la falta de reformas a la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque no elegimos una cara, sino elegimos un listado y no sabemos quién está llegando al poder a representarnos. ¿Usted considera que es importantísimo hacerse una reforma a la ley electoral hoy por hoy en cuanto a estas condiciones que ustedes se han quejado? Vemos que ahorita vamos corriendo como maratón a ver qué candidato viene a darnos a conocer su propuesta. Es urgente hacerlo, pero no hay que esperar a hacerlo cuando estemos un año antes de las elecciones, que es el problema, y entonces empiezan a jugar los intereses. Hay que hacerlo al día siguiente de que tomó posesión el nuevo gobierno, de que en el Congreso de la República se abre la primera sesión, y entonces en ese momento hay que empezar a poner sobre la mesa un proyecto de reforma a la ley electoral que efectivamente recoja toda la experiencia y las lecciones aprendidas que eviten que el sistema se siga deteriorando y que logre orientarnos en la dirección de lograr una mejor representatividad de los guatemaltecos. Nosotros vamos a poner una propuesta sobre la mesa
inmediatamente después de ganadas las elecciones. Ahora bien, hablemos un poco de la seguridad de nuestro país. Muchos candidatos proponen la pena de muerte, pero circuló un video en redes sociales donde se dice que la pena de muerte en Guatemala no es factible. ¿Nos podría explicar por qué? ¿Cómo no? A ver, yo digo que las personas que ofrecen la pena de muerte como solución mienten dos veces. La primera es porque desde el punto de vista constitucional, en este momento la pena de muerte en Guatemala no se puede aplicar. ¿Por qué? Guatemala, la Corte de Constitucionalidad eliminó en dos sentencias las causales de la pena de muerte que estaban en el Código Penal. Al eliminar las causales de pena de muerte que estaban en el Código Penal, la pena de muerte sigue existiendo constitucionalmente, pero ya las causales fueron eliminadas. Y entonces no se puede aplicar. Y ahí viene la segunda razón. La segunda razón es que Guatemala es signataria, es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que establece que una vez que se toman medidas en un país para limitar la aplicación de la pena de muerte, no se puede restituir. De manera que si la Corte de Constitucionalidad, a través de esta sentencia, ya dijo que no eliminó las causales de aplicación de la pena de muerte, no solo no se puede aplicar, y por eso no hay condenados a muerte hoy en Guatemala, porque no puede haber sentencia de condena de muerte, sino que además no se puede reformar la ley para restablecer la pena de muerte, que es lo que andan ofreciendo algunos candidatos, salvo que Guatemala decida que va a denunciar el Pacto de San José, que quiere decir que va a salir del Pacto de San José, y entonces que va a entrar al club donde están Venezuela y Nicaragua. Okay, son dos países que lo han hecho y que pues lo han hecho para poder hacerlo a manos libres, pero son exactamente el club de países donde Guatemala nunca debería estar. Bueno, pero eso, como lo decía un candidato acá con nosotros, está de acuerdo en cuanto a la pena de muerte, pero esto llevaría mucho tiempo, mucho dinero, mucho desgaste, y en 4 años no se daría una solución positiva. Veamos, por no ir muy lejos, el referéndum de Belice con Guatemala, o sea, todavía está el proceso y no tenemos como resolución. Pero bueno, cuénteme acerca de las extorsiones que... Por eso, solo por eso, es decir, efectivamente no se puede hacer porque no tiene ningún sentido, inclusive plantearlo. O sea que no podemos aplicar la pena de muerte. ¿Y qué es lo que usted va a cumplir? ¿Qué en el tema de seguridad? En 4 años. Mire, sobre el tema de seguridad. Exactamente. Nosotros tenemos un plan de seguridad que busca alcanzar 3 metas. La primera es recuperar las calles y los barrios para la vida de la población. El segundo es recuperar el control de las cárceles. Y el tercero es desarticular a las bandas criminales. Para el primero, hay que invertir en una Policía Nacional que ahora está desfinanciada, con muy pocas capacidades. Vemos policías que tienen que pagar por las balas que van a usar, vemos policías que tienen que poner gasolina o le piden gasolina a la gente para poder ponerle a las patrullas, condiciones pésimas. Hay que reformar la policía, hay que profesionalizarla, no el cursito que tienen ahora, un curso mucho más serio. Okay. Y tenemos que poner 12,000, nosotros vamos a poner 12,000 nuevos agentes en las calles. Con esos 12,000 nuevos agentes en las calles más capaces, usted puede tener el control territorial de esas zonas donde está concentrado el crimen. Y después hay que seguir, al mismo tiempo, hay que recuperar el control de las cárceles. Hoy las cárceles son universidades del crimen y son los call centers de los extorsionistas que desde ahí llaman. Hay que... y patrocinan campañas. Y patrocinan campañas. Hay que recuperar el control para que efectivamente las cárceles ya no sirvan de centros desde donde los criminales, primero, se arreglan ellos mismos para ver qué es como quieren hacerlo adentro y después se comunican afuera. Eso implica trabajar en el deshacinamiento, implica trabajar en cárceles que tengan condiciones de verdad de seguridad. Nosotros tenemos programada, presupuestada una cárcel para crímenes de alta, crímenes graves en una zona aislada del país,
como una medida que va a servir para eso. Y después hacer lo que se hace tan poco en nuestro país, y es realmente apostarle a la inteligencia criminal, a el desarrollo de un aparato de inteligencia que pueda penetrar las redes criminales de antemano para poder desarticularlas, y la investigación criminal que sirva para poder efectivamente garantizar que haya juicios. Y bueno, con esas tres medidas usted puede realmente lograr contener la criminalidad en el país. ¿Qué opina Bernardo Arévalo del narcotráfico y el lavado de dinero? Narcotráfico es tal vez la amenaza de seguridad más grande que tiene el país. Porque si ustedes combinan narcotráfico y una clase política corrupta, lo que sucede es lo que ha pasado ahora. Y es que se le entrega a unas organizaciones que tienen la capacidad de movilizar cantidades de dinero impensables para una persona normal, en contacto con políticos que lo que están buscando es oportunidades de hacer dinero. El nivel de penetración que el narcotráfico tiene en sistemas políticos corruptos hace que al final los estados queden a merced de esas organizaciones. Por eso hay que combatirlas de una manera realmente contundente, tanto desde el lado policial y desde el lado de la investigación, pero también en términos del combate a la corrupción. Y en este lado del combate, desde el lado policial, de la contención, hay que entender que el problema del narcotráfico es un problema regional, no es un problema de Guatemala. Es un problema de corredores, ya ni siquiera solo a nivel del continente. Hay corredores que llevan droga, que salen desde el Caribe, que llegan hasta Europa, que pasan por África. Es un problema global y tiene que ser enfrentado en el marco de la cooperación internacional para poder ser efectivos en contener ese flagelo. Y Guatemala al final es un lugar estratégico para muchos Efectivamente. del crimen organizado. Pero me gustaría, Bernardo, que me contara, muchos están como hablando acerca del modelo Bukele. Desde el partido Semilla y como usted como precandidato presidencial, ¿qué tomaría de ese país, específicamente de ese modelo de las cárceles en Bukele, como lo que usted menciona? ¿Cree que es bueno lo que se está haciendo o se están abusando de los derechos humanos de algunos reos? Mire, lo primero que hay que tener claro es que el fenómeno de las maras, a pesar de que es un mismo fenómeno en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, tiene manifestaciones distintas en cada uno de estos problemas, en estos países. El problema de las maras es distinto en El Salvador de lo que es en Honduras y lo que es en Guatemala. Y entonces pensar en copiar la respuesta que se da en un país para aplicarlo a otro no va a dar los resultados que se necesitan. ¿Usted está de acuerdo en aplicar un sistema así en Guatemala ya mejorado, tomando en cuenta tanto territorio y población? Porque recordemos que El Salvador aproximadamente debe tener unos 6 millones de habitantes, si no estoy mal, y debe estar tres Salvadores, tres países del Salvador caben en Guatemala. No, totalmente. No, mire, nosotros lo que tenemos que hacer es, hay una ventaja que tenemos en Guatemala y es que la extensión del fenómeno de las maras, en términos de su cobertura geográfica, es mucho menor que la que hay en El Salvador. El fenómeno de las maras en Guatemala tiene una geografía mucho más limitada, mucho más concreta. Es ciertos barrios, ciertas partes, en ciertas partes del país, en la zona metropolitana, en ciertas ciudades principales, lo que permite concentrar y hacer un ataque mucho más directo. A las maras, por eso le decía, lo primero es que haya presencia, que el Estado rescate. No podemos dejar que haya barrios completos que están en manos de las maras. Pero para que eso suceda, tenemos que tener fuerzas de policía que estén dispuestas a hacer presencia. Hoy ni siquiera se atreven a entrar en los barrios donde están las maras, porque no tienen equipo, porque no están formados, porque no tienen las estrategias para hacerlo. Parte de eso es eso. Y después, cuando uno ya empieza a desarticular, colocar a las maras en prisiones que efectivamente los separen y los aparten del resto de la población. Es un tema más de efectividad de la acción pública que de el número de gente que tiene. Hablemos ahora de salud. Sabemos y tenemos entendido que una de las realizaciones del expresidente Juan José Arévalo fue la creación del ICS. ¿Cómo ve usted la salud en Guatemala y qué propuesta tiene al respecto? Mire, la salud en Guatemala, pues yo creo que todos los televidentes quienes están viendo este programa van a
pueden sentir que es uno de los temas que más nos preocupa, que más nos afecta, porque nos afecta tanto en términos de la falta de servicios de salud adecuados para la gente que queremos, como de los costos que implica para el guatemalteco promedio poder obtener esta salud en una situación en donde el Estado no la ofrece. La gran visión de mi padre era crear un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que tuviera una cobertura universal dentro del país, como sucede en Costa Rica, que se creó casi al mismo tiempo. Hoy llega al 96, 97% la cobertura de la Caja Costarricense de Seguridad Social. En Guatemala, el IX llega al 17% de la población. Y esto es efectivamente del resultado de que no se haya apostado. Y Juan José Arévalo creó el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a retomar esa apuesta por una salud pública, accesible y directa en dos maneras. Primero, en el lado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, vamos a retomar el camino a la universalización del servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y no vamos a hacerlo solo porque eso hay que hacerlo gradualmente, no lo vamos a hacer solo con anuncios retóricos, sino que vamos a hacer con la prueba más concreta que hay de respaldo que puede dar un gobierno, y es empezando a pagar el aporte del Estado que no se paga desde 1952. Ese aporte va a permitir realmente que son 12 millardos, más de 12 mil millones de quetzales en 4 años, que van a ser, que es lo que le toca al Estado pagar, para que el IX pueda empezar a ampliar y a desarrollar esos servicios. Eso va a estar ahí. Y en el caso del Ministerio de Salud, vamos a invertir de una manera muy clara en ampliar la red de cobertura. Dos cosas, la red de cobertura. Entonces, ahí sí tenemos inclusive calculado los costos. Vamos a construir 400 puestos de salud. ¿Qué quiere decir 400 puestos de salud? 400 comunidades que hoy no tienen acceso a la salud preventiva básica, una enfermera con ciertas medicinas que puedan atender. Vamos a construir 15 centros de atención permanente, donde ya hay médicos en poblaciones de tamaño mediano, que hoy no tienen una instalación. ¿Hay presupuesto para ello? Lo tenemos. Hemos calculado nosotros, no únicamente sabemos cuánto nos va a costar, sino que además sabemos de dónde lo vamos a sacar para poder pagar. ¿De dónde? De un presupuesto en donde lo que se va a hacer es, al cerrar las brechas a la corrupción, uno puede recuperar. Nosotros tenemos calculado que únicamente en contención de la evasión, del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, se pueden obtener 28 mil millones de quetzales en 4 años. 25 mil, póngale. Entonces, ya solo eso, sin entrar a ver la lucha contra el contrabando y otras formas de trabajar para hacer que los impuestos sean productivos sin tener que aumentar la tasa de impuestos. Estamos calculándolo para hacerlo de esa manera. Vamos a construir un Hospital Nacional contra el Cáncer y vamos a poner una medida que además va a tener un costo inicial muy bajo, pero va a tener un impacto enorme en la salud de los guatemaltecos, y es la creación de una red de farmacias populares en todo el país, en donde el Estado... ¿Qué beneficios van a tener los guatemaltecos con esas farmacias? Ahí le voy a decir. Okay. Usted sabe que hoy las medicinas en Guatemala cuestan 2 a 3 veces más que en El Salvador, en México. Es más fácil ir a México a comprar los medicamentos. Es fácil ir a México. ¿Por qué? Porque hay un cártel aquí que se ha hecho a partir de precisamente el manejo corrupto de todos los procesos de adquisición, que hacen que sean las empresas las que controlan los precios. Ellas compran en el mercado internacional y al precio que están en el mercado, y vienen aquí y bajan con ganancias millonarias. Lo que vamos a hacer es crear una empresa del Estado que compre esas medicinas a nivel internacional y que después las venda en estos lugares con un margen de ganancia exclusivamente suficiente para poder mantener ese fondo para continuar comprando las medicinas y poniéndolas a la disposición de la gente. ¿Cuál es el impacto sobre la gente? Que las medicinas van a costar 2 o 3 veces menos de lo que cuestan en El Salvador, en México. Entonces, ya solo eso, sin entrar a ver la lucha contra el contrabando y otras formas de trabajar para hacer que los impuestos sean productivos sin tener que aumentar la tasa de impuestos. Estamos calculando para nosotros
de lo que cuestan ahora. Y lo único que se necesita es tener la voluntad política. De hecho, sobre eso, ya la bancada Semilla tiene una iniciativa de ley que fue presentada al Congreso. Por supuesto, nunca logramos que la lean para ponerla a debate, pero ya está presentada y tiene todo el diseño de lo que se necesita para poder hacer eso muy fácilmente. ¿Más impuestos o menos impuestos? Nosotros creemos que el país, el plan nuestro de gobierno, no va a modificar las tasas de impuestos. Vamos a cerrar los caminos a la evasión, vamos a evitar la corrupción, vamos a combatir contra el contrabando. Todos esos esfuerzos van a lograr generar el dinero que se necesita para invertir en obra pública. Pero también vamos a trabajar en un pacto fiscal, porque el país tiene que visualizar su desarrollo más allá de nuestro gobierno y tiene que identificar qué tipo de desarrollo quiere y tener un acuerdo entre los distintos actores productivos, el Estado, las organizaciones, sobre cuál es esa fiscalidad que se necesita, pero eso va a ser lo que nosotros vamos a dejar montado para beneficio de los próximos gobiernos. Okay. ¿Su partido es izquierda y cuál es su ideología? Nosotros somos un partido progresista, socialdemócrata. Ok, perfecto. Fernanda, última pregunta en cuanto al tema por tiempo y luego nos vamos al juego. Sí, me gustaría hacerle varias preguntas para facilitarle, ¿verdad? A las personas que no conocen o no entienden los términos técnicos, ¿verdad? Entonces usted me puede responder a favor o en contra, ¿verdad? ¿Ideología de género? El término ideología de género es una invención de la agenda globalista de cierto sector que viene de los Estados Unidos y está intentando... ¿Está a favor o en contra? No, la ideología de género es una creación, no puede estar a favor de algo que no existe. Ok, vamos con la pena de muerte, ya nos explicó, pero para las... La pena de muerte en contra porque no sirve. Les dije solo la primera razón. La segunda es que además, y eso ya está comprobado científicamente, la pena de muerte no detiene el crimen, no tiene un efecto en la criminalidad. ¿Qué mensaje le envía a la población en cuanto a la pena de muerte, como bien lo mencionaba Fernanda, de decirle a la gente, bueno, pena de muerte y al final qué solución va a traer al país? Lo que está comprobado mundialmente que detiene el crimen de manera efectiva y concreta es la certeza del castigo. Necesitamos presencia policial para pescar a los criminales, capacidad para investigar los crímenes, cortes que los juzguen rápido y cárceles que los contengan de manera efectiva. En resumen, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley, pero de manera inteligente y efectiva. Sí. ¿Vamos con el aborto? Nosotros creemos que la legislación guatemalteca no debe ser modificada, ni en una dirección ni en la otra en este momento. Ok, si gustas, vamos al juego. Ok, vamos al juego rápidamente, del 1 al 3. Las personas que nos ven o las personas que nos están viendo, tenemos un juego que se llama el semáforo. Tenemos un color rojo donde la respuesta de nuestro invitado es negativa, y si es verde es positiva, y si es amarilla tiene ventajas y desventajas. Ya lo hablamos detrás de cámara con nuestro invitado, por eso que no nos entendió, pero ahorita vamos a ver cómo nos va. Del 1 al 3, ¿qué número? 2. Número 2. China continental, ¿qué opina acerca de él? Bueno, China continental es una potencia ascendente, es un actor político que ejerce cada vez más influencia a nivel mundial. Representa para Guatemala el potencial de ser un mercado muy atractivo, y entonces poder desarrollar lazos de tipo comercial, de manera que pero nosotros tenemos que tener claro que en la discusión de esa relación, lo primero que viene son los intereses de nuestro país. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Por cuestión de tiempo, nos gustaría seguir hablando de otros temas interesantes en cuanto a su plan de gobierno, pero usted, en resumen, nos enfocamos en la corrupción en nuestro país, nos enfocamos en la seguridad y en salud, que es muy importante. Y el empleo. Como bien lo mencionaba Fernanda, que su padre también
dejó un legado en cuanto a ese tema. Me gustaría, si gusta, le damos el espacio para que usted dé a conocer por qué votar por usted, por qué creer en el partido Movimiento Semilla. Como usted lo indicaba, no nació como un partido, pero luego ya por la necesidad que se fue dando en el país en el 2015 con la encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y las manifestaciones, ustedes dicen presente. Bueno, votar por Semilla quiere decir votar por un partido que ofrece capacidad y que ofrece honestidad. Y para llevar adelante a Guatemala y para responder a los retos de desarrollo que tiene Guatemala, se necesita contar con un partido que sea capaz de reunir a los actores más capaces, a los guatemaltecos más capaces en cada una de sus áreas para lograr ponerlos a trabajar en conjunto en aras de ese objetivo, pero al mismo tiempo que sea confiable en términos de la trayectoria, que no sea parte de ese juego de corrupción, que no sea parte de esos políticos de siempre, de esos partidos de siempre, que son los responsables de que hoy nuestro país se encuentre en la situación crítica en la que se encuentra. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias por aceptar la invitación. Recuerde que todos los miércoles estamos realizando entrevistas a diferentes candidatos para que usted sepa, se informe, sepa por quién votar. Así es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y en especial a nuestro invitado Bernardo por estar acá con nosotros. Esperemos que tenga buenos resultados positivos en cuanto a esta elección. Agradecemos también a cada uno de ustedes. Los invitamos que las próximas entrevistas el miércoles